Orbitales autónomos. No lo he visto grabando, perdón. Entonces, los orbitales moleculares, como bien dijo Angie, es una combinación lineal de orbitales atómicos. Eso quiere decir que va a ser una suma sobre todos los átomos de los orbitales atómicos. ¿Cuáles son los orbitales atómicos? Pues los Kets J, ¿no? Y si es una combinación lineal, ¿qué me hace falta aquí? Los coeficientes. ¿Los coeficientes? ¿Qué coeficientes van a ser? CJ. Unos CJ. Eso es lo que propone el buen Sutton aquí. Bueno, es que ya está resuelto, ¿no? Bueno, que ya había obtenido eso. Ya habíamos obtenido eso. Ok. ¿Ustedes pudieron haber planteado partiendo de esto? De que los coeficientes iban a ser E a la I, J teta. Y bueno, una constante de normalización, ¿no? Que es 1 entre N a la 1 media, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacer un poquito eso. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí. Muy bien, entonces lo que siempre van a hacer en el curso, y de hecho, para los que son teóricos, dígase Oscar, Gerardo, Flor y Andrea, ustedes siempre van a suponer un orbital molecular inicial a partir de la estructura de átomos iniciales. Ya en el capítulo 11 y 12 veremos Hartree-Fock y DFT. Entonces, se harán procesos extras con esto. Pero ustedes siempre van a suponer orbital molecular y hay de dos sopas. O están suponiendo que es un LSAO, una combinación lineal de orbitales moleculares, o si son gente rara como yo y utilizan CASTEP, aquí lo dejamos en otra, va a ser una combinación lineal de ondas planas, ¿no? Entonces, son los dos tipos de combinaciones lineales que hay para suponer el orbital molecular. Entonces, siempre el primer paso es suponer esto. ¿Cuál es el segundo paso? Meterlo a la ecuación de Schrödinger. Meterlo a la ecuación de Schrödinger. Ok, ¿cuál es la ecuación de Schrödinger, mi querida Flor? H sí es igual a Esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? sí. Entonces metemos eso de allá arriba y ¿qué obtenemos? Obtenemos h barra por 1 entre n a la 1 medio, la suma, ay, eso es una gama, la suma sobre todos los j de e a la i j teta por j, ¿no? Y esto es igual a la energía por esto de acá dentro. 1 entre n a la 1 medio, la suma sobre j de e a la i j teta y j. Y antes de seguir, ¿qué significa I y qué significa J? Eso es importantísimo. Es importante que lo tengan bien claro ahorita. ¿Qué significa I y qué significa J? Pues la J es, este, ay. Bueno, y estamos asumiendo que es la unidad imaginaria, ¿no? Y J la posición. Muy bien. Entonces, para todos es claro que J está representando la posición en el eje X, ¿no? Bueno, de hecho, les adelanto, este no va a ser el eje X, este va a ser el eje Z. Pero tiene que ver con que en el capítulo 5 y 6, cuando metamos los orbitales P, el que va a quedar sobre el eje va a ser el PZ.
Y está relacionado con que por qué les pregunté que se acordaran los orbitales PZ. Porque van a estar saliendo en el curso un montón. ¿Vale? Entonces, J me está representando la posición en el eje. En este caso, eje X. Posteriormente vamos a recordar que es el eje Z el que estoy representando de manera horizontal, ¿no? Y pues el orbital, el ket J, pues representa la solución del átomo Jésimo, ¿vale? Muy bien. Y entonces, pues hacemos el algebrita de notación de Dirac. El operador hamiltoniano no le hace nada a un escalar, puede conmutar con él. Y esto de aquí también es un escalar, ¿no? Tanto n a la 1 medio, 1 entre n a la 1 medios como e a la i j teta son escalares. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Entonces yo Sí. realmente voy a tener la matriz hamiltoniana multiplicado por el vector j, ¿no? Y de este lado, pues realmente tengo lo mismo de este lado, ¿no? La e puede entrar o salir de aquí porque es simplemente un escalar. Entonces, solo para seguir la notación del Sutton, ¿dónde puso Sutton la e? La dejó afuera. Sí, esa no importa mucho, ¿no? Entonces tiene e entre n a la 1 medio, la suma sobre j, e a la i j teta por j. Y como bien dijo Flor, esto solo es la ecuación de Schrödinger. Ahora, ¿qué hacen con la ecuación de Schrödinger? ¿Qué vamos a hacer los próximos 4 capítulos? El paso 3. proyectar. Para encontrar E, tenemos que expresarlo en términos de los valores de la matriz hamiltoniana. Y para tener los valores de la matriz hamiltoniana, tenemos que proyectar. ¿Sobre qué vector vamos a proyectar? Creo que el Sutton le pone P. Ok, esa es notación del Sutton, ¿no? En general, esto es una cadena infinita y yo quiero representar cualquier átomo de esta cadena, ¿no? Entonces, lo que hace el buen Sutton es agarrar y decir, vamos a hacer que este sea mi átomo pésimo. Pésimo. Y ese átomo azulito en realidad va a representar a todos los átomos de la cadena. Va a representar al J, al J-1, al J-2, a todos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no tendría yo que proyectar sobre el 1, sobre el 2, sobre el 3, sobre el 4. Mejor proyectamos sobre el pésimo y hacemos todas las ecuaciones seculares de una vez, ¿no? Entonces, cuando proyectan sobre el de arriba, pues van a tener ustedes que el ket, digo, perdón, que el bra, pues también puede conmutar con la constante, conmutar con la suma y conmutar contra el escalar IJ teta, ¿no? Entonces los que les va a quedar es el P, H, J y del otro lado les va a quedar el E entre N a la 1 medio, J, E a la IJ teta sobre J por el PJ, ¿no? Cuando ustedes proyectan sobre P. Sobre P. Entonces, cuando están resolviendo el examen, hacen el dibujito, me plantean un orbital molecular como combinación lineal de orbitales atómicos, sustituyen el orbital en la ecuación de Schrödinger y proyectan sobre un orbital arbitrario P. Y entonces aquí le ponemos el paso 3.5, que a veces a mí me gusta hacerlo junto con el paso 1, y es, ¿qué carajo significa PHJ? ¿Qué opciones tiene? Pues puede ser beta o alfa, ¿no? Puede ser beta o alfa.
Puede ser alfa, puede ser beta y puede valer Y 0. 0. Pero, ¿Cuándo vale alfa? Cuando es la Cuando energía en estoy sitio, bueno, 1, P igual a J. bueno, Muy bien, mi querido Santiago. Cuando P es igual a J, divertido. Cancela. Cuando P es igual a J, estamos en energía en sitio, eso es un HJJ. ¿Están de acuerdo? O HPP. Y eso vale alfa. ¿Cuándo va a valer beta? Cuando P es diferente de J. Pero podría ser tiene cero, que ¿no? ser Tiene que ser un una vecino, condición ¿no? que sea como un vecino, el primer vecino. Vamos ahí. Cuando el P está aquí, P es igual a J y esto vale alfa. Cuando el P está acá, tenemos energía de salto, ¿no? Y esto vale beta. Y cuando el P está acá, tenemos energía de salto y esto vale beta. Pero cuando el P está hasta acá, este brinco, vamos a suponer que vale 0. Entonces, ¿cuándo van a valer beta? Solo a primeros vecinos. Cuando P es igual a J más menos 1. Exactamente. Entonces, esto solo es cierto cuando P es J más menos 1. Y esto es P distinto de J y distinto de J más menos 1, ¿no? Visto en manera matricial, ¿cómo se vería eso? Es importante que lo visualicen. ¿Cómo se vería la matriz hamiltoniana para la cadena infinita? Bueno, si es infinita, pues van a ver un montón de cosas arriba, ¿no? En la diagonal principal, ustedes van a tener alfas, ¿no? Y en las diagonales, al lado de las alfas, ustedes van a tener betas de ambos lados, ¿no? Y todo lo demás va a ser 0. Esta notación, ¿ya buscaron quién la inventó? La del poner ceros gigantes en las matrices diagonales. No. No solo era algo que se utilizaba, es más Sí, fácil. pero alguien lo tuvo que empezar a usar, ¿no? Un matemático. No, ¿A quién le suena que pudo Alguien haber hecho? flojo. No, porque entonces sería físico. Entonces, no, la verdad no me suena. se llama notación de matrices de Slater. ¿Le suena Slater? Sí. Y lo empezaron a usar Slater y Jordan hace como 100 años. Entonces, ahí están los matemáticos flojos de los que hablamos, que en realidad son físicos, ¿no? Entonces, estas son la mitad de los sándwiches que necesitamos. ¿Qué otro sándwich necesito? PJ. PJ. Si me cayeron bien y no me han hecho enojar, ¿cuánto va a valer PJ? 0. Bueno, 1-0. Una delta de Crone. 1, 0. No Si sé. P es igual a J y 0 si P es distinto de J, ¿no? Sí. Si me hacen enojar, ¿cuánto va a valer? S. Esto va a ser la integral de traslape, ¿no? Y va a valer S. Entonces, nada más un grupo me ha hecho enojar. Entonces, generalmente vale 0. Y vamos a suponer que el traslape generalmente va a valer 0.
lo cual no necesariamente es cierto. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Si estos son metales alcalinos, ¿qué quiere decir metales alcalinos? Alguien que no sea Angie. Limón. Ay, ya ¿Cuáles son los metales alcalinos? Son los del... no sé, la verdad. El litio. A ver, Angie, ¿cuáles son los metales alcalinos? Grupo 1, ¿Esos dónde están en la tabla periódica? la primera columna, exceptuando el hidrógeno. Bueno, algunos dicen que el hidrógeno es metálico. Yo todavía tengo mis dudas. Yo soy fiel creyente del hidrógeno metálico. Por el momento dejémoslo en que todavía no está oficialmente clasificado como alcalino. Es que yo trabajo con metales hidrogenados, entonces para mí el Sí, hidrógeno sí es metálico, pero no, y sí tiene en- propiedades metálicas, pero pues, todavía no. no, y a menos de que próximamente lleguemos al centro de Júpiter. No, creo que ya alcanzamos la presión del centro de Júpiter y no es metálico esa presión. Creo que ahora andan diciendo que en el centro del Sol, más o menos. Mm, ¿Alguien sabe cuál es la presión en Júpiter, en el núcleo de Júpiter y en el núcleo del Sol? no, la verdad, ni idea. ¿Alguien de aquí va a hacer materiales bajo presión? Angie, Santiago. No. No. Bueno, Flor va a hacer materiales bajo presión, pero no esas presiones y son teóricos. Entonces, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar así como, ¿qué tanta es la presión en el centro de Júpiter? Se No, los la dejo de verdad, tarea. ¿cuán alta es? Uy, Deben ser algo así como unos 500 gigapascales en el centro de Júpiter. ¿Eso es oh, mucho o poco? mucho. Es mucho. Ok, interesante. ¿Nadie va a hacer materiales bajo presión? Bueno, esto es para decirles que en el instituto hay gente que hace materiales bajo presión y puede aplicar 2 o 3 gigapascales. 2 o 3 gigapascales para ser aplicados. ¿Cuál es la presión atmosférica? Ese sí se lo tienen que saber. Una atmósfera. ¿No? Ni Son- siquiera Wikipedia lo sabe. Una Son atmósfera. como 100 kilopascales, ¿no? 100.000 pascales, ¿no? Sí, 101, bueno, 100.000, como físico holgazán, 100.000 pascales, ¿no? sí, 0.1 gigapascales. De hecho, no, 0.1 megapascales, ¿no? sí. Entonces, 1 gigapascal, que es lo que yo sé que se puede hacer en el Instituto de Materiales, se hace con prensas hidráulicas. Literalmente tenemos prensas con gatos para levantar carros de 2, 3, 5 toneladas y se coloca la muestra en pequeños anvils, generalmente de rubí o de diamante. Son como cofres hechos de diamante o de rubí. Y entonces es un vasito con una tapita y en la tapita ustedes ponen el gato hidráulico de 5 toneladas y le van dando mecánicamente y van viendo cuánto se puede hacer. Y ahí alcanzamos fácilmente unos 10 gigapascales. 10 gigapascales es equivalente a tener un carro encima de un punto de menos de 1 centímetro, ¿no? De hecho, sería como un camión. Y con eso se ven transiciones de fase en muchos materiales, por ejemplo en bismuto. Tú puedes ver todas las fases de bismuto ahí en el laboratorio de Escudero, que es el que tiene la prensa hidráulica. Pero en países primermundistas, donde se tienen mejores prensas, con mejores envils, con mejores sarcófagos de diamante, alcanzan 200, 300 gigapascales. 100 veces más que en el laboratorio de Escudero, ¿no? Y hay gente en Alemania que alcanzó los 800 gigapascales y que metieron hidrógeno en esa cápsula y pues esperaban volverse metálico y no se volvió metálico.
Y ellos ya le meten, creo que como 300 toneladas para alcanzar los 800 gigapascales, que es el equivalente a un vagón de tren colocado en la punta de un dedal, ¿no? Si agarran todo el metro, lo paran en un dedal. Eso es lo que tienes que hacer para poner 800 gigapascales a un material. Bueno, entonces, regresando a cosas terrenales y que podemos hacer con la libreta, ¿qué hago con el paso 3.5? Lo aplico en el Pues, 3, lo Bueno, extiendo. hacemos la matriz, ¿no? sustituimos Secular. arriba, ¿no? Sustituimos en mi ecuación secular. Esto de acá arriba ya no es matriz secular, mi querido Santiago. Esta es una ecuación secular. Y ya si te quieres ver muy estricto, es la pésima. Pésima. Ecuación secular. Voy a tener n ecuaciones seculares. Esta es la ecuación secular P. ¿Vale? Y entonces, del lado izquierdo tengo una suma, o como dirían algunos, una sumatoria. Pero de todos estos infinitos número de términos, ¿cuáles me van a sobrevivir? Pues nada más los de sitio y los de salto, ¿no? Pues nada más los de sitio, que valen alfa, y los de salto, que valen beta. Sí. ¿Cuáles van a ser los de sitio? Pues cuando J vale P, Sí. ¿no? Entonces voy a tener 1 entre n a la 1 medio por, vamos a hacer primero el de sitio, ¿no? E a la IP teta por alfa. Y luego vamos a hacer los de salto. ¿Cuántos van a valer los de salto? Beta. Pues van a valer beta, pero también tengo el coeficiente, ¿no? Hola. P menos 1, teta, y beta E a la I P más 1, ¿no? Teta. ¿Están de acuerdo? Sí. Y del otro lado voy a tener, Lo siento. no te preocupes, voy a tener E a la N 1 medio, y ¿cuál me va a sobrevivir? Esto es una delta Solo de, cuando P es igual a J. ajá, esto es una delta de Kronecker PJ, y pues entonces solo va a ser cuando E y P teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, Sí. Entonces, esta es mi ecuación secular pésima, ¿no? Pésima. Entendido. Muy bien. Y esto lo podemos simplificar, ¿no? ¿Cómo lo simplificamos? El valor de normalización, pues, se muere. ¿Qué otra cosa hacemos? no sé, la IP también. Pasamos la E a la IP teta dividiendo, ¿no? O multiplicamos por menos E a la menos IP teta, ¿no? Ujú. Entonces, E a la IP teta menos E a la IP teta me va a quedar alfa más beta por E a la I teta. Vamos a hacerlo todo, porque luego me va a quedar P menos 1 teta por E a la IP teta menos
más beta por E a la I P menos 1 teta E a la I P teta menos. Y entonces, reglas de los exponentes, me va a quedar alfa más beta por E a la I teta más E a la menos I teta. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y eso cuánto vale? coseno. 2 veces coseno. 2 veces coseno. Muy bien, 2 veces el coseno. Entonces me queda que es E igual a alfa más 2 beta coseno de teta. Y entonces, ese no es. Llegamos a esto, ¿no? A la 319. Ahí. Órale, sí estoy muy borrachín. Ahí está. Ok. ¿Y ya acabaron? Sí, no, quién sabe. Pues no, sí. ¿Qué nos hace falta para terminar el problema? Los coeficientes. Ah, no. Ya están. Eh, Sí nos hacen falta los coeficientes, ¿no? Nos hace falta determinar cuánto valía los C, J de cada para la combinación lineal, ¿no? Estas combinaciones de aquí. Pero, pues, hábilmente, el buen Sutton dijo, o bueno, el buen Oscar dijo, pues es que ya lo resolvimos, ¿no? Ya supusimos que esto es E a la I J teta. Los CJ. ¿Están de acuerdo? Sí. sí. Y entonces, ¿cuánto valía teta? Digo, la N, pues es el número de átomos de la cadena. La I es el número imaginario I. El J es el átomo J décimo. Lo último que me falta resolver es cuánto vale teta. ¿De dónde sale teta? No, sí. Bueno, ahí ponemos de las condiciones de frontera. Teta sale de las condiciones de frontera. Entonces, hay dos casos. El caso de la cadena finita y el caso de la cadena infinita. ¿Cuál saben hacer ustedes? Cadena finita. ¿Qué es lo que tenemos que suponer? Bueno, la lineal. La lineal, pues ponemos que hay un Ujú. átomo cero, un estado cero y un estado n más uno. También. Eso es lo que suponen. ¿Y eso qué implicaciones tiene? O sea, ¿por qué Pues, metiendo n más 1 igual a 0 me delimita el valor de teta? Tiene que ver con que decíamos que el inicio era lo mismo que el final. Esa es la cadena infinita, mi querida Andrea. Ya. Ese es el anillo, ¿no? Este sería la cadena finita y este sería el anillo. Cn va a ser igual a C1. No, va a ser igual a C0, ¿no? Y Cn más 1 es igual a C1. Esas son las condiciones de frontera de la cadena finita y del anillo. ¿Cómo de estas condiciones de frontera yo obtengo teta? pues sustituyendo ahí en el CJ
Por ejemplo, tendremos que C0 es igual a 0, entonces am, no sé. E a la I teta 0 nos da 1. ¿Mm? A ver, ¿tienen el Sutton por ahí? Revisen qué fue lo que supusieron con el doctor. Bueno, recuerdo que había una X, ¿no? Ajá, Y que esa X terminaba siendo el 2 coseno de teta. Y ajá, esa X venía de arriba de esas energías que habíamos sacado, ¿no? Bueno, E menos alfa ajá, entre beta, ¿no? ajá. Y eso nos iba a dar que era como algo de MP entre dos N, una cosa así. Me recuerdo, ¿no? Sí, ahí van, ahí van. Mm, mm, bueno, no sé. También teníamos que hacer como otro coeficiente, igual como arbitrario. Bueno, ay, yo estoy confundiendo todo. O sea, la pregunta Pues, es, ¿qué delimita teta o cuál era la pregunta? ¿De dónde viene La teta? pregunta es, ¿cómo calculo teta de las condiciones de frontera? Bueno, es que tenemos que E y teta, bueno, la ya aplicamos en los coeficientes CJ, ¿no? O sea, C0 es igual a 0. Entonces C a la I J, bueno, ahí sería E a la I teta 0 es igual a, no sé. Lo que pues, decía, de las condiciones de frontera, pues esas Cs, pues ajá, para empezar son imaginarias, ¿no? ajá, Y entonces creo que por alguna parte del Sutton, pues tenías justamente como, mm, ay, bueno, es que no sé qué. Bueno, existe que las soluciones generales tienen la forma de E a la IJ, ¿no? Cuando pues el ujú, cero ujú, es igual a Cn. Y entonces de ahí, pues, o sea, tú haces una E a la IN teta, que eso es E a la teta y es igual a 1, ¿no? Y entonces ya de ujú, ahí sale que N teta va a ser igual a 2m pi, ¿no? Y ya de ahí, pues ya nada ujú. más despejas la teta y la teta sería 2m pi sobre n, ¿no? Ok, Y creo que eso tenía que ver con los eigenestados, pero no sé bien. ok. Ya tenemos la energía, ¿no? La energía de la solución de la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que yo hacía con esta energía para obtener los CJs cuando hicimos la molécula diatómica? ¿Qué hacían con la energía de bonding y la de antibonding? Se sustituye ¿En dónde? en las ecuaciones que están más arriba que después de lo del hamiltoniano, ¿no? En las ecuaciones seculares, ¿no? Sí. Aquí. Entonces, la ecuación secular pésima, que es la ecuación 3.6 del Sutton, esta de aquí, en realidad es el hecho de que ya sustituimos aquí mi ecuación secular. Digo, mi resultado de la energía. De esta de aquí abajo, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a tener un CJ-1 más una X CJ más una CJ más 1
Y esto va a ser igual a 0. X, en realidad, cuando ahorita que lo resolvimos, aquí debería yo tener beta por CJ más 1 más alfa por CJ más Beta. beta por CJ más 1 y esto tiene que ser igual a E por CJ. Esta es la ecuación Menos secular. uno, ¿no? ¿Eh? En ambas pusiste CJ más 1. ¿Dónde nada más puse CJ más 1? Ah, perdón. Ya. CJ menos 1, CJ, CJ más 1. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago es pasar la E dividiendo y dividir entre beta, ¿no? Entonces me va a quedar CJ menos 1 más alfa menos E entre beta por CJ más beta por CJ más 1. Ah, perdón. Ya la beta me la quité, ¿no? CJ más 1. Y entonces así obtenemos la ecuación 3.6 partiendo de la ecuación que calculamos arriba, ¿no? Y esto de aquí lo renombro como X. ¿Sí? Sí. ¿Sí estoy llegando a lo mismo? Ah, no. Le cambio el signo, ¿no? En vez de definir X como alfa menos C, lo definió como E menos alfa. E menos alfa. Y entonces este signo está volteado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y entonces a esta ecuación, a la 3.6, tenemos que sustituirle dos cosas. La primera de ellas es el valor de E. ¿Cuánto vale E? Alfa más 2 beta coseno de teta. Alfa más 2 beta coseno de teta. Y entonces eso implica que ¿cuánto va a valer X? Alfa más 2 beta coseno de teta menos alfa entre beta. Y eso generalmente da 2 coseno de teta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces yo voy a tener una ecuación secular 3.6 que me da CJ menos 1 menos 2 coseno de teta CJ más CJ más 1 igual a 0. Y esto va a ser mi J-ésima ecuación, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo obtengo con las condiciones de frontera el valor de teta? Vamos a suponer para la cadena finita, vamos a suponer que C0 es igual a 0. ¿Y qué ecuación vamos a revisar? Si es condición de frontera, tengo que fijarme en el primer átomo, ¿no? Entonces, para el primer átomo, voy a tener C1 menos 1 menos 2 coseno de teta C1 más C2 igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale C1 menos 1? C0. Entonces es 0 y esto vale 0, ¿no? Y entonces yo voy a tener que C2 es igual a C1 por 2 coseno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces obtenemos la ecuación 3.9, ¿no?
C2 es... Ay. Bueno. En general, ustedes recuerdan que tendríamos que tener que el CJ lo supone como AE a la IJ. ¿Estamos viendo el pizarrón o estamos viendo el sutón? Ah, sí, estamos viendo el pizarrón. Ok. E a la IJ teta más beta por E a la IJ teta, ¿no? Menos IJ teta. Entonces, para el átomo 2, tenemos que vale A por E a la I 2 I teta más beta por E a la 2 I teta, ¿no? Y el C1, pues también vale A. No voy a escribir toda la anotación ahorita. Nada más dejemos A y B. E a la I teta más B E a la menos I teta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sustituyan eso aquí y encontraban que esta ecuación solo era válida si A valía menos B. ¿Por qué? ¿Por qué A tenía que valer menos B? Eso viene aplicando de la de C0. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí C0 es A E a la 0 más B E a la 0. Y entonces de aquí tenemos, y esto tiene que valer 0, ¿no? Lo cual implica que A es igual a menos B. ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Sí. Sí. Y entonces ustedes obtienen que CJ en realidad tendría que tener el valor A por E a la IJ teta menos E a la menos IJ teta, ¿no? Y entonces Sutton hace el clásico cambio de esto de acá adentro, ¿qué es? El seno. Bueno, 2 veces el seno. Multiplico y divido por 2i, ¿no? Y entonces me queda E a la IJ teta menos E a la menos IJ teta entre 2i. Y esto, como bien dijo Santiago, esto es el seno de teta. Y aquí viene lo que había dicho mi querida Flor hace rato. Resulta que CJ va a ser de seno de teta, pero aquí yo escondí un número imaginario. ¿Vale? Sí. Y entonces sustituían esto acá arriba y les daba que D seno de 2 teta por era Oye, igual a Isaías, 2 coseno de teta, seno de teta, ¿no? ¿Qué pero pasó? arriba en la CJ, cuando hace seno de teta, sería seno de J teta, ¿no? Sí, perdón, seno de J teta, tienes toda la razón. Sí, y aquí ya no tengo J en ningún lado, ¿no? Sí. Y necesito tener el subíndice J. Entonces, y sí, por eso nos queda seno de 2 teta y seno de teta, ¿no? Entonces las D's pues, se mueren. Y entonces el seno de 2 teta les va a quedar igual a 2 coseno de teta, seno de teta, ¿no? Que es lo que Sutton hicieron con el doc en chinga, ¿no? Ajá, 2 coseno de teta, seno de teta, ¿no?
Y bueno, siguen haciendo manipulaciones y al final llegan a que el seno de n más 1 por teta tiene que ser igual a 0, ¿no? Y de ahí obtienen que teta es m pi n más 1, ¿no? M pi n más 1. Entonces ya no voy a repetir la talachita porque lo que quería era que pudieran ustedes darse cuenta cómo con esta misma ecuación hacemos la cadena infinita y también podemos hacer la cadena finita. ¿Cómo hacemos el anillo? A partir de esta ecuación. ¿Cómo hacemos el anillo? ¿Qué suponemos? Que C0 es igual a n más 1. Algo así, no me acuerdo. Ya los dormí. Me faltaron chistes. Que Cn es igual a 0 y que Cn más 1 es igual a 1, ¿no? Que es justamente lo que tenía el buen Sutton aquí. Cn es 0 y Cn más 1 es C1. ¿No? Sí, Entonces nos fijamos en la ecuación 1 y entonces ustedes van a tener Cn menos xC1 más C2 es igual a 0 y la otra ecuación importante es la del Cn, ¿no? Que sería Cn menos 1 menos x Cn más C1 es igual a 0. ¿Sí, no? Y bueno, si hacen eso van a tener la del anillo, que son las ecuaciones de acá arriba. Y pues básicamente van a encontrar que para que esto tenga sentido, la ecuación tiene que tener esta forma, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo se va a hacer cada problema del curso? O sea, los pasos a seguir, la listita de pasos. Van a plantear el orbital molecular como una combinación de orbitales atómicos, van a sustituir en la ecuación de Schrödinger, van a proyectar sobre un bra arbitrario P, van a obtener las ecuaciones seculares y de las ecuaciones seculares ustedes van a obtener la energía en términos, en este caso de teta, como veremos en un ratín, la variable teta la vamos a dejar de usar y vamos a utilizar la variable que se utiliza comúnmente en estado sólido. ¿Alguien se acuerda cuál es esa variable? Ah, K. ¿Por qué K? ¿No? porque, bueno, es con lo que se representa el vector de onda, ¿no? ¿Cuál vector de onda, mi querido Por Oscar? el número, el momento. ¿Cuál momento? Ya está proyectándose demasiado, mi querido Oscar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí, no, quién sabe. sí, hasta ahí está bien. Ok. Entonces, no sé si vamos a alcanzar a ver modelo de Chronic Penny hoy, pero quiero ver teorema de Bloch. ¿Por qué teorema de Bloch?
Porque ese es exactamente lo que sigue. Pero el buen Sutton supone que ustedes ya son pues muy duchos en estado sólido y que ya ustedes dominan el teorema de Bloch. Interesante. ¿Ustedes ya dominan el teorema de Bloch? No. 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 Ok. Entonces, empecemos con el teorema de Bloch, ¿no? En 1928, Bloch propone la solución para un sistema cuántico donde el potencial es periódico. Él lo tenía planeado para utilizarlo en cristales, pero ¿qué significa que el potencial es periódico? Esa es pregunta para ustedes. Pues me suena como cuando vimos, bueno, cuando vimos redes de Bravais, que si tú trasladas usando un vector R de posición en el cristal o el sólido, donde lo pongas va a ser igual, ¿no? Ok. Casi, mi querido Santiago. Ahí me sonó a que tú estabas señalando solo las posiciones cristalinas como puntos especiales. Y esto creo que es algo que algunos cristalógrafos tienen como muy confundido eso, de que solo los puntos especiales son periódicos. Lo que significa realmente la periodicidad es que tú tienes una cajita y esto lo representa. ¿Alguien está llevando estructura de materiales? ¿Sí? ¿Con Gonzalo González? Sí. Entonces, Gonzalo lo representa muy bien, porque él generalmente en las diapositivas lo que representa generalmente es con un animal o con un objeto. No les llevó objetos así, la están llevando por Zoom, ¿verdad? Virtual. Sí, no. Ya. Entonces, digamos, a ver si se alcanza a ver. Me compré mi maceta de dinosaurio. Entonces, pero mira, generalmente lo que él llevaba era como llevaba pelotitas. Entonces, ¿ya alcanza a ver el dinosaurio? Entonces, lo que él ponía era, tú tienes un dinosaurio en esta casita y lo desplazas y después en la siguiente celda tú tienes el dinosaurio. Pero no tienes solo los puntos especiales, sino tienes todo el dinosaurio. Y eso es lo que significa esta ecuación. Que no importa qué forma tenga el potencial, en la siguiente casilla del cristal, Santiago, vas a tener todo el potencial de nuevo. Donde Rn representa cualquier traslación de una red cristalina en n dimensiones, ¿no? Por el próximo mes seguiremos en una dimensión, entonces, ¿cuántas redes cristalinas hay en una dimensión? ¿Cuántas redes cristalinas hay en 3 dimensiones? Redes cristalinas, o sea, son 7 sistemas y 14 redes de Bravais, ¿no? ¿Sistemas o redes de Bravais? Sí, sistemas cristalinos o redes de Bravais. En De, sistemas son 7 y redes son 14. Exacto. son 14 redes. ¿Y cuántos sistemas hay? Redes de Bravais. 7. 7. Ok, muy bien. ¿Y en 2 dimensiones? No sé. Lástima que ya no hay doctorales. Yo hice el doctoral de estructuras de materiales y nos pidieron las redes de Bravais en 1, 2 y 3 dimensiones. Y estaba Pues Gonzalo son 3, González en ¿no? esa. Ah, no, son 4. ¿4?
¿Cuáles son, mi querido Santiago, en 2 dimensiones? Bueno, pues si tomas como un plano de cada una, sería como, bueno, no sé, sería monoclínica, en hexagonal, en dado caso, Ajá. tetragonal y las otras que no me acuerdo. Es cuadrada, Cuadrada, rectangular podría ser, no sé. rectangular, ajá, monoclínica, Hexagonal, hexagonal. y triclínica también aplicaría. Ah, no, No, no es, sería la monoclínica. Sí, en 2D sería la monoclínica. ajá, romboédrica, Entonces, ¿no? Más bien sería como un rombo. romboédrica sí aplicaría. La monoclínica, la triclínica y la romboédrica son la misma en 2 dimensiones. Son rombos. O sea, son cuadrados, Sí. rectángulos, hexágonos, rombos. ¿Y triángulos? No sé. La triangular no es una red cristalina. Es una red cuasi cristalina. Acuérdate que no se permiten rotaciones en cristales, Angie. Sí. No serían esas, ¿no? Falta alguna. Ok, está bien. Entonces, en una dimensión, ¿cuáles hay? Ya los No, puse no a sé. sufrir. Pues nada más va a haber una, ¿no? O sea, solo pueden Es haber. una línea, Sí, pues ¿no? una línea, entonces nada más Sí. pueden haber cachitos de línea, ¿no? O sea, el ancho del cachito va a variar de cristal a cristal, pero pues si es un cristal y son traslaciones, solo pueden haber traslaciones de ese cachito, ¿no? O sea, solo hay una red. ¿Sí o no? Sí. Ya no te escuchas. Ah, perdón. A1 y A2 y A3 son los vectores de la red. Y bueno, lo que propone el buen Bloch es sustituir este potencial en la ecuación de Schrödinger. Y entonces él propone una solución en sus artículos donde lo hacen hace casi ya 100 años, fue en 1930, si no me recuerdo. 1928, ¿no? En 28, 29 y 30 son cuando son los artículos de Bloch. Entonces ya casi son 100 años del teorema de Bloch. Y entonces él dice, como mi potencial es periódico, yo voy a suponer que las soluciones se pueden escribir de la siguiente manera. Y agarra y dice, voy a tener unas psicas que van a ser una E a la IKR por una UDR. Y entonces el buen Oscar le pregunto, porque ya me dijo la respuesta, pero quiero que la reafirme en su cabeza, ¿qué es E a la IKR? O sea, todo. Bueno, yo no sé. ¿Qué es E a la IKR? ¿Qué es este cachito? Este cachito de aquí, ¿qué es? Bueno, para los demás, Pues ¿qué es es? como la fase, ¿no? La fase de la Es una No, onda. onda plana, ¿no? exactamente, mi querido Santiago. E a la IKR es una onda plana. ¿Y qué es K? R creo que todos entienden que es la posición, ¿no? Es el vector de posición. Sí. Entonces, ¿quién es K? Pues lo que dijo Oscar hace rato, ¿no? De propagación. Bueno, Es el vector de onda, ¿no? Dijiste el vector de propagación. ¿Qué significa eso, Andrea? me confundí. ¿Te confundiste? ¿Segura? Esto de aquí es una onda plana, ¿no? Y K va a ser el momento o el vector de onda. ¿Y por qué dijo mi querida Andrea que es el vector de propagación? Pongámoslo en una dimensión. En una dimensión, una onda plana tiene
dos posibles direcciones para propagarse. ¿Cuáles son esos vectores? ¿Cuáles son esas direcciones? Y J. En una dimensión no tenemos I y J. Ah, en una, pues solamente I. O bueno, X en este caso, no sé. Mm, ok. Tenemos una sola dimensión. ¿Cómo se vería una onda plana en una dimensión? Como una línea. O bueno, ¿desde qué perspectiva? ¿Cómo graficamos una onda plana en una dimensión? Pues generalmente es un coseno, seno. Ok, o es un coseno o es un seno, ¿no? Entonces yo puedo dibujarlo así y yo puedo dibujarlo así, ¿no? ¿Son iguales esos dibujos? En Sí, esencia, sí, no. pero no Depende parecen de ser cómo las iguales. veas. Salvo un desfase, ¿no? Ahorita porque las dibujé desfasadas, pero en realidad estas se deberían mover con el tiempo. Digamos, un tiempo después, esta se movería así, ¿no? Y esta se movería así. Digo ahorita porque no tengo la animación hecha, pero claramente ustedes pueden ver que se está moviendo una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, ¿no? ¿Y eso cómo se representa en el vector de onda? ¿Cómo se representa en K? K me está representando dos cosas, la dirección de movimiento y qué tan rápido oscila. Si yo tengo una K muy grande, ¿qué es lo que le va a pasar a la onda? Y si tengo una K muy pequeña, ¿no? Entonces el vector de onda me representa qué tan rápido oscila la onda y en qué dirección se está moviendo. Cuando la K es positiva se mueve a la derecha, cuando la K es negativa se mueve a la izquierda. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, Ok, Sí. entonces llega Bloch, escribe su artículo y todos creemos ciegamente en lo que dijo Bloch hace 90 años, ¿no? 93 años. De que yo puedo escribir las soluciones de esta ecuación de arriba como una onda plana E a la IKR multiplicada por una función UDR. ¿Qué otra cosa dice Bloch sobre la UDR? que es periódica. Que es periódica y que tiene la misma periodicidad que el potencial. Es decir, UDR es igual a UDR más R a la N, ¿no? ¿Sí? Sí, O sea, si yo tengo una red cuadrada con un potencial cuadrado, la carga electrónica, las psis al cuadrado, van a tener que tener la misma periodicidad que la red, ¿no? O sea, no puede ser que un electrón esté en medio de mi red en una y en la red de al lado no esté ahí, esté pegado a las orillas, ¿no? Si es un cristal periódico, cada cachito de mi cristal tiene que tener el mismo potencial y la misma densidad de carga en cada punto, ¿vale? Salvo el EI a la onda plana, ¿no? El E a la IK.R. Y eso me va a meter, como bien dijo Oscar, una fase. Vamos a regresar tantito al Sutton.
aquí está, ¿no? Los piquitos estaban en la misma posición, pero no siempre tenían el mismo signo, ¿no? No siempre estaban en fase. ¿Vale? Digamos, si mi dinosaurio fuera la densidad de carga, yo voy a tener un dinosaurio en cada celda, pero eso no implica que el signo del dinosaurio sea igual. Puedo hacerlo más chaparrito, puedo hacerlo más alto, puedo hacer que el dinosaurio esté al revés. ¿Vale? Pero siempre voy a tener un dinosaurio, no voy a tener un perro en la celda que sigue. ¿Vale? Ya no te escuchas. Ah, perdón. Ya no escuché lo del perro ni nada, ¿verdad? Lo del Eso perro, sí. sí, del perro de dinosaurios. Del Ok. dinosaurio. Entonces, en cada celda yo voy a tener un dinosaurio o voy a tener la misma U. Pero en general la psi de K no es periódica porque el factor I de KR es un factor de fase y va a depender del vector K. ¿Ok? Para la que el vector K vale 0, para el vector K igual a 0, sí van a estar todas en fase porque pues la onda plana se me muere. Y para el del máximo estado de bonding, también van a estar en fase todas, ¿no? Pero para casi todas las demás, no van a estar en fase. ¿Ok? Y aquí viene lo que sigue es, como el vector E a la IKR es un vector de fase, cuando ustedes eleven al cuadrado la psi de K para sacar la densidad de carga, la fase se va a eliminar y me va a quedar solo la parte UDR de la onda de Bloch. Es decir, cuando ustedes... pues está acá afuera, ¿no? Cuando ustedes suponen los coeficientes de este lado, cuando ustedes suponen esta clase de solución, los términos E a la IJ teta, cuando hagan el complejo conjugado, pues los E a la IJ teta siempre se van a eliminar, ¿no? Y entonces se van a quedar solo con la parte no exponencial del coeficiente multiplicado por el orbital atómico. ¿Ok? Entonces, siempre que estén resolviendo las CJs, como que la parte de fase siempre se va a eliminar. Lo tengo en la misma. Y entonces la densidad de probabilidad tiene que tener la misma periodicidad que la red. Como les dije, si ustedes miden un dinosaurio de densidad de carga aquí, en la celda de al lado tienen que tener el mismo dinosaurio. Porque todas las celdas son equivalentes tanto en posiciones atómicas como en la parte de la nube de densidad de carga. ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces, la psica puede cambiar porque tiene un factor de fase. La rho de K, la densidad de carga, la densidad de probabilidad, esa tiene que ser igual. ¿Vale? Ok. Entonces, todo esto fue lo que propuso el buen Bloch en su, si no me acuerdo, fueron 2 artículos, ahí por 1928 y 30, entre 28 y 30. Y lo que quiero ver es resolver un problema muy sencillo y que nos va a salir más adelante en el capítulo 7. ¿Cuál es el potencial más sencillo que se les ocurre a ustedes? Que sea periódico. La caja de potencial. El potencial más sencillo, no trivial. El potencial 0 es el trivial. El potencial más sencillo que le sigue al 0 es la caja de potencial. Y entonces, 2 ingleses, Croning y Penny, por ahí de los años 34, 35, utilizaron el modelo de Bloch para resolver la caja de potencial periódica. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve una caja de potencial periódica? Vamos a suponer que tenemos la cadena unidimensional infinita que estábamos resolviendo ahorita, ¿no? Con una separación de átomos A y
¿dónde pondrían ustedes el pozo de potencial? En el núcleo de cada átomo. Este es el potencial coulombiano, ¿no? Esta no es la caja. Entonces ustedes tienen su átomo J, J más 1, J más 2, y tienen una distancia A entre átomos. Y pues el potencial coulombiano va como 1 entre R, ¿no? Entonces, pues el potencial es periódico y tiene esta forma. Entonces lo que supusieron estos ingleses es, pues vamos a simplificar el potencial coulombiano por pozos cuadrados en cada átomo. Entonces, pues esto es relativamente más sencillo de resolver, ¿no? El potencial va a valer 0 lejos de cada átomo y va a valer un menos B0 cerca del núcleo. ¿Vale? Y bueno, ellos definen un ancho B de interacción, ¿no? Es lo que se le denomina en términos modernos como el radio de corte de interacción. Si estás a una distancia B entre 2 del átomo, yo siento el potencial. Si estoy más lejos, pues ya no siento el potencial, ¿no? La energía potencial es 0. ¿Hasta aquí más bien? ¿Sí? ¿No? Ok. Sí, está ahí, sí. Ok. Entonces, para resolver este problema, pues hay que hacerlo en secciones, como resolvieron la caja de potencial, ¿no? Entonces, va a haber una sección tipo 1, que es donde el potencial vale 0 entre átomos, y una donde el potencial vale B0 o menos B0 cerca de cada átomo. ¿Vale? Entonces, en la sección 1, lejos de los átomos, pues es la ecuación del electrón libre, ¿no? El potencial vale 0. ¿Y qué clase de soluciones tenemos ahí? Exponenciales. Casi, mi querido Santiago. El problema es que vas a tener un signo menos metido por este H barra. Entonces, cuando resuelvas esto, vas a necesitar un menos que salga de la segunda derivada. Entonces, lo que te van a salir son exponenciales imaginarias, ¿no? Sí. Y eso generalmente son senos y cosenos. Senos y cos. Ajá. Y la sección 2, pues es esta misma ecuación, pero con el B0, ¿no? Más menos B0. Ahí ya depende de qué signo tenga B0. Yo aquí lo puse con signo positivo, entonces menos B0. Entonces, planteamos la ecuación de la sección 1. De aquí me va a salir un término imaginario y la ecuación de la ecuación 2, que como veremos más adelante también va a ser imaginario. Y entonces definimos alfa cuadrada como los coeficientes y ¿sí lo vieron? ¿Sí? Alfa cuadrada es 2m entre h barra cuadrada y beta cuadrada es 2m menos e más b0 entre h barra cuadrada. Y entonces suponen la solución de onda de Bloch, los buenos Kronig-Penney. Y bueno, pues si estamos en la función de onda de Bloch, pues vamos a necesitar primera derivada de la función de onda de Bloch y segunda derivada de la función de onda de Bloch, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, pues esa es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Hacen una segunda derivada, les queda la segunda derivada de la primera por la primera derivada por la primera derivada 2 veces, más la primera por la segunda derivada de la segunda, ¿no? Hasta aquí no he hecho nada sobresaliente. Y entonces sustituimos y ya no tengo funciones sobre psi de k, sino ya tengo funciones sobre la u de k. Me quito el factor de fase, ¿no? Y entonces pues son bastante simétricas, por eso definí alfa y beta para que vean que pues, es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la altura del pozo, ¿no? Y entonces, pues esto es una ecuación diferencial ordinaria homogénea. ¿Y qué hacen cuando tienen de segundo orden? ¿Y qué hacen cuando tienen una ecuación diferencial ordinaria homogénea de cualquier orden? Imagínense que se las pongo de tarea o se las pongo en el examen.
Proponemos una solución de la forma e a la... Ajá. E a la lambda x, ¿no? Entonces sustituyen y obtienen el polinomio característico de la ecuación y entonces encuentran la ecuación polinomial, la resuelven con la chicharronera y obtienen cuánto tienen que valer las lambdas, ¿no? Nada sobresaliente. Entonces sustituimos, nos quedan 2 lambdas con un signo más menos, sustituimos en la función original de u de k y ya resolví el problema, ¿no? Pues me falta encontrar los coeficientes, ¿no? ¿Y esos coeficientes cómo se encuentran? Aplicando condiciones de frontera. Bueno, está muy fea la u de k, entonces multiplico por la e a la i kx y pues eso me mata las k's y se pone más bonita la solución en sí, ¿no? Y para resolverlo necesitamos encontrar condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera vamos a poner? Antes de pasar a las ecuaciones horribles, ¿qué condiciones de Pues, frontera ponemos? ¿no era lo de b entre 2? Que si estás a esa distancia va a ser 0 y si no es el valor del No, potencial. tiene que ver con que estamos resolviendo cosas periódicas. Vamos a regresarnos. Este átomo es equivalente al átomo que sigue. Entonces, conforme me acerco a la frontera entre los dos átomos, la función de onda tiene que tender al mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que el valor de psi aquí tiene que ser el mismo valor que de psi acá. Ah, entonces sería que psi de x más a es igual a psi de x. Psi de x más a es igual a psi de x. Y la segunda condición de frontera es que la derivada tiene que ser la misma. ¿Por qué la derivada tiene que ser la misma? ¿Por qué psi debe ser continua y por qué la derivada de psi debe ser continua? Esta es pregunta para los físicos. Espero que no me lo conteste Angie Santiago, porque los físicos deberían saber. ¿Por qué psi debe ser continua y por qué la derivada de psi debe ser continua? Pues porque la derivada también tiene que ser continua en ese punto, ¿no? Tiene que ver un poco con matemáticas y con física. Como les dije, el dinosaurio pues debe ser igual al final. Entonces, si aquí acaba mi dinosaurio, pues de este lado no puede tener otra cosa que sea diferente. No se ve el dinosaurio. La razón matemática está aquí, en la ecuación 8 o la ecuación 9, la que quieran. Psi de k debe ser continua y la derivada de psi de k debe ser continua porque yo voy a derivar 2 veces psi de k. Entonces, psi de k debe ser 2 veces derivable y para ser 2 veces derivable, psi de k debe ser continua y la derivada de psi de k debe ser continua. Esa es la razón matemática. La razón física tiene que ver con qué es la idea que está poniendo el buen Bloch, la idea física que está poniendo Bloch. Si ustedes tienen su cajita, aquí tienen su cajita y adentro tienen su atomito, ¿no? Entonces lo que él dice es, si este átomo se acerca a la frontera de mi caja, aquí viene mi pelotita, se acerca, ¿qué es lo que yo voy a ver del otro lado de la caja cuando esta pelota choque contra la pared? Eso sería como si entrara otra vez por el otro lado. Exactamente. Físicamente lo que está pasando es que la pelota que está saliendo del lado derecho está entrando del lado izquierdo. No puede cambiar el número de pelotas en cada caja. Entonces, si la función de psi de k aquí es muy alta,
pues en la otra frontera tiene que ser igual de alta. Y si la función psi de k, que es la probabilidad de que el electrón esté ahí, es muy baja, pues la psi de k en el otro lado de la caja tiene que ser igual de baja. Están conectadas las fronteras. Esa es la interpretación física. ¿Ok? Entonces, matemáticamente tengo que derivar 2 veces y tienen que ser continua la función y su derivada. Físicamente, esto de aquí hay como un portal entre las paredes del cristal y lo que sale del lado derecho entra del lado izquierdo y lo que sale del lado izquierdo entra por el lado derecho. ¿Ok? Sí. Ya se están pachequeando y viendo portales. Ya trabajan con portales. Entonces, de estas dos condiciones de la frontera, de que sí debe ser igual en X o en, digamos, en X y en X más A, obtenemos 4 ecuaciones. Y es que A más B es igual a C más D, que es cuando nos fijamos en el punto cero, cuando hacemos que las exponenciales valen 0. Y bueno, de la derivada, pues es alfa A menos alfa B y beta C menos beta D, ¿no? Derivo la psi de K y la igualo, ¿no? Y de las otras, pues van a ser en alfa menos B y en alfa más B, ¿no? Y entonces sale este mamotreto gigantesco horrible, que lo podemos pasar a un determinante secular, que es este determinante de aquí, que está bastante feo. Y pues de resolver el determinante secular y obtener la ecuación secular, obtengo esta ecuación, que es la ecuación secular completa de Kronig-Penney. ¿Está bonito? ¿Está feo? Es horrible, ¿no? Sí, se pone peor. Entonces, cuando llegan a esto, Kronig-Penney se dan cuenta de que no pueden resolver esto. Entonces, ¿qué hace todo físico cuando no puede resolverlo? Además de llorar. Bueno, eso ya Bueno, está. llora y después, ¿qué hace? Es un método numérico. No, los físicos lo primero que hacen es hacer aproximaciones, ¿no? Entonces, lo primero que hace es, vamos a suponer que el ancho del pozo de potencial B, si se acuerda, ¿no? Regresamos rápido al pozo. Lo primero que va a suponer es, ¿este pozo de potencial se parece al potencial colombiano? ¿Se parece? ¿En forma o en...? Pues Pues no, sí, o sea, el potencial colombiano va como 1 entre R. Entonces, esta caída, esta línea cortada que yo hábilmente corté, en realidad va hasta menos infinito, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente este pozo no representa adecuadamente mi potencial colombiano. ¿Cómo lo representaría mejor? Pues si el pozo fuera más profundo. Pero para tener las mismas condiciones, la misma interacción, pues al mismo tiempo que lo hago más profundo, tengo que hacerlo más angosto, ¿no? Entonces serían como deltas. Exactamente, Andrea. Vamos a suponer que son deltas. O bueno, Kronig-Penney supone que son deltas. Entonces, esa es exactamente la suposición que hace Kronig-Penney. Vamos a suponer que B es muy pequeño y que B0 es muy grande. Pero, y esta es la parte, por eso son deltas, ellos suponen que el producto B por B0 se mantiene constante en todo el proceso de límite. Entonces, B por B0 es constante, B es muy pequeño tanto como yo quiera, y B0 es muy grande, o bueno, muy negativo menos B0, tanto como yo quiera. ¿Vale? Y eso pues va a simplificar un poco las cosas porque pues si B es muy pequeño, pues coseno de beta B pues, es aproximadamente 1 y seno de beta B es aproximadamente beta B. ¿Sí han visto esta aproximación? Sí.
Es la aproximación por serie de Taylor, ¿no? Y la corto a segundo término. Hago que a partir del tercero en adelante todos sean cero. Entonces, como buen físico, aproximo esto y me quedo con la que finalmente publican Cron y Penny. Coseno de K es igual a coseno de alfa menos un factor de las energías por el seno de alfa. ¿Está más bonito o sigue estando bien feo? Pues en Yo- algo mejoró, pero tampoco es como que sea tan bonito. ¿No? ¿Tú qué dices, Santiago? Tú que eres el más ducho en matemáticas. ¿Está Ah, no, bonito o hombre. no está bonito? ¿Cuánto vale K? ¿No? No, así sí, todavía está un poquito feo, ¿no? Todavía está feo, ¿no? ¿Cuánto valía alfa y cuánto valía beta? A es la distancia interatómica, ¿no? Y K es el vector de onda. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? ¿Se acuerdan? Era H barra por la energía y el otro tenía que ver con el potencial. Alfa es 2me por la energía y beta es 2me por la energía más el potencial V0, ¿no? Entonces, la energía está metida, la información de la energía del sistema, de la energía de los orbitales, está metida en alfa y en beta. Entonces, yo de alguna manera tengo que encontrar la energía en términos del vector de onda K a partir de esta ecuación, de la ecuación 29. Y entonces, los buenos Cron y Penning lo ponen una función P, que es MAAB0B por H cuadrada, y me dice que todo este mamotreto que tengo aquí, yo lo puedo simplificar, ¿no? Porque alfa era 2me H barra cuadrada por E, menos beta cuadrada, que era 2me entre H barra cuadrada E menos B. ¿Están de acuerdo? Y eso va dividido entre 2 alfa beta. Entonces, si yo desarrollo todo eso, lo expando, lo contraigo, al final lo que voy a obtener es que alfa cuadrada menos beta cuadrada entre 2 alfa beta simplemente vale MA entre H barra cuadrada A por B0 por B. Y eso es esta ecuación de acá abajo. Lo cual hace que ya esté bastante más bonito lo que proponen Cron y Penny. Y bueno, alfa, pues como vimos, es 2me entre H barra cuadrada, ¿no? Entonces yo debería poder despejar la energía para obtener las energías del pozo de potencial y resolver mi problema, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo despejo de ahí la energía? Pues una podría ser utilizar exponenciales y la otra podría ser usar ahí una identidad de ángulos dobles, una cosa así. Ok, a lo que se encuentra Chronic Penning al final de su artículo, no recuerdo, no creo que no les dieron el premio Nobel, pero estuvieron seguramente propuestos, es que esto de aquí que ustedes ven es una ecuación trascendental. ¿Qué quiere decir que sea una ecuación trascendental? Ecuación 31, la que viene al final del artículo original de Cron y Penny. ¿Alguien ubica la frase ecuación trascendental? ¿No? ¿Nadie? Pues no, bueno, no tiene Flor ya solución la debe estar buscando algebraica. en Wikipedia. Ya la encontró, ya que nos diga. ¿Qué significa, Flor? ¿No? Que no pueden resolverse por operaciones algebraicas. Que no existe una expresión algebraica para la solución de esa ecuación. O sea,
Esencialmente ustedes no pueden hacer operaciones algebraicas para obtener una función, una expresión de cálculo de la energía a partir de aquí. Pero eso, o sea, eso cómo lo saben, cómo lo determinan, haciendo la talacha o hay alguna propiedad. Exactamente, tienes que hacer la talacha y darte cuenta de que llegas a una cosa que no se puede despejar. No podemos despejar alfa en términos de lo demás, y si no podemos despejar alfa, no podemos despejar E. Entonces no podemos encontrar energía en términos de los otros valores. Entonces, en aquel entonces, Cron y Penning no tenían el poder de cómputo que tenemos actualmente. Entonces, lo que ellos hacen en su artículo fue, vamos a ver cómo se ve estas funciones. Coseno de K es una onda plana en una dimensión, ¿no? Y K lo único que me dice es qué tan rápido oscila. ¿Están de acuerdo? Entonces es una función que va entre 1 y -1. ¿Vale? Coseno de K, coseno de alfa A, pues es igual que coseno de K, solo que en vez de ser K, pues es alfa, ¿no? Entonces tengo otra función coseno que está oscilando. Puede que oscile con la misma frecuencia, puede que oscile con una frecuencia ligeramente diferente, pero va entre -1 y 1. Y P seno de alfa A entre alfa A, ¿le suena esa función? Yo estoy seguro que en Sí, ingeniería la viste. Así te lo garantizo. ¿Cómo se llama esa función? no sé cómo se llama, La pero sí la zinc, recuerdo ¿no? bien. Exactamente, Oscar. Es seno de alfa entre alfa es el zinc de alfa. Y el zinc de alfa parece un coseno, pero tiene un valor máximo en 0 y conforme se va alejando, va haciéndose más planita. Pero eso va a traer un problema, porque yo tengo que algo que oscila entre 1 y -1 es igual a algo que oscila entre 1 menos 1 más algo que oscila más arriba que 1 y -1. Eso me quiere decir que voy a tener sectores en esta gráfica en blanco donde no hay solución para la ecuación. Y voy a tener sectores representados en azul donde sí va a haber solución. ¿Ok? Ok. Y entonces, cuando lo expanden esto y hacen la gráfica de la energía contra el vector de onda K, lo que encuentran es que tengo sectores de energías permitidas y sectores de energías prohibidas. Este dibujito lo saqué del artículo de Cron y Penning. ¿Vale? Y aquí surge la teoría de bandas. Voy a tener regiones de energías permitidas y regiones de energías prohibidas. Aquí, entre este punto y este, no hay ninguna energía permitida. Y mi vector K va avanzando de manera continua y suave, ¿no? Parto del punto gamma de 0, me voy desplazando, mi energía va aumentando y al llegar a la frontera de pi entre A, hay un brinco en la energía. Y aunque yo siga aumentando K de manera suave, las energías tienen estas discontinuidades. ¿Vale? Esto de aquí se conoce como el modelo del electrón casi libre. Cuando veamos modelo de electrón libre en capítulo 7, obtendremos una parábola y en la sección que sigue retomaremos Cron y Penning y obtendremos brechas prohibidas y brechas permitidas. Tengo una duda. ¿Puedes regresar tantito a la imagen pasada? Anda. O sea, esta sección que estamos viendo solamente es de uno de los acercamientos entre, por ejemplo, pi y 2pi. Ujú, ujú. Ah, ok. Ya de manera moderna, en los años 80, pues encontramos una manera de resolver ecuaciones trascendentes, que fue la manera que dijo Santiago, que yo entiendo que pues ustedes ya vivieron toda su vida teniendo soluciones, ¿no? Entonces,
¿Cómo se hace esto de manera moderna? Se hace mediante algoritmos numéricos. Ustedes literalmente ponen una K aquí, en esta ecuación, ponen K, ponen A, ponen B0, ponen B, y encuentran cuánto tiene que valer alfa, de manera numérica. Y aquí ya viene el cuento del doctor Valladares, que el buen Andrés, el lagartijo, hizo su servicio social haciendo un código en Python que resolviera esta ecuación de manera numérica, con tanta precisión como él quisiera y a tanta distancia como él quisiera. Y ese fue su servicio social. Y queríamos que hiciera una parte más interesante para la tesis, pero salió huyendo el cobarde. ¿Y si estaba muy difícil? Le tomó un par de meses. Yo doy física computacional en la facultad y el doctor Valladares me pidió que hiciera el código a la par de él. A mí me tomó como 4 días hacerlo. Pero bueno, yo tengo doctorado, Andrés no tenía ni licenciatura. Entonces, no está muy difícil. O sea, código, ¿qué será? Unas 500 líneas de código de Python, más o menos le tomó. Y a mí me tomó como unas 120, más o menos. No sé si eso te dé alguna idea de qué tan Sí, difícil es. pues sí está. O sea, no es nada elemental. Pues lo suficiente para ser considerado servicio social, ¿no? O sea, no es una tarea de una tarde. Entonces, ¿quedó claro teorema de Bloch? Que era lo que quería ver hoy. Sí, Sí, Entonces, siempre que tengan un potencial periódico, lo que ustedes deben suponer es que la función de onda es una onda plana que va a fungir como fase multiplicada por una función con la misma periodicidad que la red. ¿Vale? Bueno, pues entonces